Y bueno, antes que nada, agradecerles al equipo de GeneXus por la invitación para invitarnos a dar una charla ahora que celebran 25 años. Nosotros venimos anunciando un poco con bombo y platillo los 20 años de MySQL como tecnología. Y bueno, pues GeneXus tiene nada más 25 años de encuentros, ¿no? Wow, la verdad es que para una tecnología, sobre todo desarrollada en Latinoamérica, es sorprendente, ¿no? Y bueno, pues después de ese agradecimiento, empezar ya a hablar puntualmente de MySQL a nivel base de datos, cuáles son las características que hemos estado mejorando, cuál es el roadmap de producto, cuál es un poco el pasado, el presente y el futuro, hacia dónde vamos. Y bueno, pues como les decíamos, 20 años, detrás de esos 20 años viene ya fuertemente colaborando Oracle. Mucha gente no sabe, pero realmente desde hace 10 años Oracle está desarrollando tecnologías para con MySQL, puntualmente con InnoDB, que es nuestro storage engine estrella, y MVCC para tener todo el tema de integridad de datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tiene 10 años bajo desarrollo de Oracle. 5 años cumplimos ya bajo Oracle. Mucha gente estaba escéptica y decía, realmente Oracle como tecnología, más que como tecnología, como empresa líder en tecnologías de base de datos, ¿le interesa tener Oracle Database y MySQL? Bueno, pues creo que después de estos 5 años queda claro para todos. 20 años ya de Java, también es importante mencionar, sobre todo por todo ese puente que nos da Java y una serie de APIs, frameworks para podernos conectar hacia otros desarrollos o entornos, como desde luego lo que sería Evolution. Y bueno, pues 25 años de GeneXus, wow, ¿no? La verdad es que es 25 años de encuentros, ¿no? Rápidamente algunos casos globales. Hace rato escuchaba yo algunas charlas en donde mencionaban que MySQL está detrás de grandes empresas que en su momento fueron startups y ahora son un monstruo y que se han convertido en todo un fenómeno. Bueno, por mencionar 3 rápidamente como referencias. Uber, por cierto, corre con MySQL. Ellos han estado usando bastante MySQL, tecnologías también con NoSQL y algunas otras cosas que también ahora venimos a incorporar nosotros dentro de MySQL. Y bueno, pues Dropbox, ese servicio de storage en la nube también, ¿no? Utiliza bases de datos MySQL detrás, ¿no? Entonces cada vez vemos más presente a MySQL como un proveedor de base de datos, no solamente en aplicaciones de software as a service, en la diferente nivel de servicio que te quieras colocar. Y bueno, pues esto, ¿con cuál foco, no? Cuando empezamos a ver esto, mucha gente dice, oye, ¿cuál es la intención de Oracle con MySQL? ¿Está mejorándolo? ¿En dónde Oracle hace sentido? ¿En dónde MySQL? ¿Cómo se complementan? Y bueno, pues realmente nosotros como tecnología de base de datos estamos en todo lo que es desarrollos a la medida, es nuestro foco. Todo lo que serían aplicaciones que nosotros desarrollamos con frameworks, no solamente Java, Perl, Python, Ruby, etcétera, que son frameworks que están en el ecosistema, sino también con nuevos modelos de implementación y de administración de información, ¿no? Como por ejemplo NoSQL. En la charla de hace unos minutos nos comentaba Gastón sobre el tema de NoSQL. Bueno, pues resulta que ahora en MySQL venimos a incorporar nosotros también un modelo de NoSQL. No sé qué tantos de aquí ya sabían al respecto, casi nadie sabe ese tipo de cosas que queremos platicar. Y bueno, pues de ahí somos muy fuertes en todo lo que es integración con otros productos. Integración, por ejemplo, con plataformas de content management como Drupal, como Joomla, desde luego Alfresco, etcétera. También tenemos integración con muchísimos otros frameworks en el ecosistema de LAMP, de lo que nosotros conocemos como LAMP Stack, que es con un PHP atrás. Y bueno, pues después mucho foco en todo lo que es procesamiento en línea, aplicaciones que estén transaccionando miles o millones de transacciones por minuto, segundo, que el requerimiento sea esa elasticidad en el servicio, y manejo de data marts. Del lado derecho, esto es el Oracle Database, lo que normalmente le llamamos plataforma C-Business. Estoy hablando, por ejemplo, de un SAP R3, de un JD Edwards, de un Oracle CRM, etcétera, etcétera. Eso es Oracle Database, ¿no? Es otro ecosistema que en principio nosotros como tecnología nos enfocamos a desarrollos a la medida. Y bueno, pues ahí rápidamente para hablar un poco ya en la parte técnica, MySQL, creo que después de estos 20 años lo que hemos aprendido muy bien es a que no solamente somos un repositorio de base de datos, sino realmente somos un framework de desarrollo. Un framework de desarrollo basado en APIs
que tú puedes utilizar, ya sean APIs de Oracle o de terceros, y que en esa integración de ese framework tú puedas decidir, de acuerdo a la lógica muy puntual, qué tipo de procesamiento quieres hacer. Por ejemplo, tu aplicación es transaccional y requieres un nivel de MVCC, que es el famoso Multiversion Concurrency Control, que es como una certificación que se da a los manejadores de base de datos para tener la certidumbre de que vas a tener una integridad de la información, sobre todo en cuestión de compliance con entidades de finanzas, etcétera. Y no debe ser ya el Storage Engine, es de propósito general. Por otro lado, tenemos otros storage engines que pueden ser, por cierto, asociados a tablas en particular. O sea, la granularidad es, esta tabla tiene lógica transaccional, la declaro de tipo InnoDB. Esta tabla no es transaccional, es histórico, es un data warehousing, la declaro tipo MyISAM, ¿no? Entonces, así sucesivamente tenemos varias APIs. Por ejemplo, temas de caché en memoria RAM, que a veces es lo mejor para cierto hot data que necesitamos mantener. Tenemos una opción de in-memory database a nivel MySQL. ¿Qué es esto? Tablas que yo requiero que tengan un alto performance. Yo las subo a memoria RAM y estando en memoria RAM yo puedo granularmente decir qué campos se quedan en disco, qué campos se quedan en memoria RAM para que las consultas y escrituras sean en tiempo real. Entonces es también esta parte de in-memory database, que es ND Cluster. Y bueno, pues después otros cachés, compresión y Black Hole. Por aquí alguien ha trabajado con el Storage Engine Black Hole, por curiosidad, ¿no? Bueno, es un Storage Engine bien interesante porque es como una especie de hoyo de gusano, de estos de los que tanto hablan los científicos ahora, en donde todo lo que yo escribo en tablas definidas como Black Hole no se va a guardar en disco. Lo único que se va a hacer es, se va a procesar. Puedes activar los bin logs para que después muchos esclavos hagan un filtrado y haya ciertas tablas que repliques en un servidor y otras no, y empieces a hacer como unos filtros de replicación, ¿no? Hay varios usos de lo que sería Black Hole también, ¿no? Ok, hablo de replicación. Quiero tocar tantos puntos en pocos minutos que espero no confundirlos demasiado. Replicación. Replicación en MySQL ha sido un mecanismo en el cual nosotros podemos habilitar una copia de información, ya sea de una sola tabla, de un esquema o de todos los esquemas de una instancia. Esa replicación va a estar basada en un conjunto de archivos bin logs que se van a estar escribiendo a disco para que después varios nodos en configuración esclavo se conecten al servidor master y hagan una copia. Es una copia en línea, en pocas palabras. De ahí tenemos, y esto es algo nuevo que ha hecho Oracle, no lo teníamos antes, ahora lo incorporamos, tenemos mecanismos para poder hacer particionamiento de tablas en base a índices. Por ejemplo, tablas muy grandes que crecen, que necesitamos crear diferentes data files para generar menos contención de acceso a disco. Cuando yo lo particiono en base a un criterio fecha o un criterio índice, voy a tener diferentes fragmentos lógicos en los cuales los queries van a ser más eficientes. Entonces esto es algo también nuevo que se viene a incorporar. Temas de NoSQL, que creo que también vienen muy de la mano. ¿Qué es esto de NoSQL? NoSQL para nosotros es Not Only SQL, que significa somos un híbrido en donde seguimos soportando SQL como el mecanismo de persistencia de información para gran parte de la analítica y del business intelligence que se hace en aplicaciones, pero todo lo que es captura de información masiva, poderlo hacer a través de NoSQL. Entonces venimos a incorporar nuevas APIs, como por ejemplo Node.js de JavaScript, no sé si por ahí alguien de los developers lo conozca, como Memcached de Apache, como Java, desde luego, como APIs en C++, que permiten conectarse a la base de datos directamente a través de bases de datos, ya sea por grafos o por un document key store o según lo que selecciones tú. Entonces, tú puedes hacer capturas de información en NoSQL. Una vez que lo capturas, al final del día son bits y bytes. Entonces, el MySQL lo que puedes hacer es crear un esquema que tenga una tabla que mapee a tus índices o a tus key stores en NoSQL y hacer queries SQL de la información que insertaste vía NoSQL. O sea, como un híbrido. Inserto NoSQL, hago analítica con SQL. ¿Por qué? Porque al final del día son bits y bytes que MySQL va a percibir y va a administrar. Ok, bueno, esto es un poco más para los developers. Si por ahí hay algún curioso que quiera conocer las APIs, aquí viene el detalle completo de Perl, PHP, Python, Ruby, desde luego las APIs de Java, de JavaScript, Node.js, de Apache, Memcached, que es un proyecto también en el ecosistema.
Bueno, aquí es como que un breve resumen. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Lo que quise hacer fue tocar un poco el pasado y presente de qué es lo que hemos estado haciendo en MySQL en los últimos 20 años. Esto es hablar ya un poco más de en dónde estamos ubicados, y sobre todo para la gente que quizás se encarga más de toma de decisiones, empezar a ubicar. MySQL es ampliamente utilizado como una tecnología de base de datos para soluciones de telecomunicaciones, de gobierno, de finanzas. Desde luego la industria privada también está ahí muy presente, sobre todo también en la parte de plataformas de software as a service. Y bueno, pues ahí, para aprovechar los últimos 10 minutos que tenemos, queremos comentarles cuál sería una recomendación para en el presente poder adaptar de una manera eficiente MySQL. Esta recomendación es en base a 3 pasos, que es: si tú quieres adoptar MySQL como tecnología de base de datos, independientemente si va a ser como database as a service, que lo va a administrar un tercero, y que al final del día tú tienes que conocer lo que se tiene en la base de datos, pero no eres el responsable de administrar, o bien que tú decidas hacerlo como un infrastructure as a service, en donde tú tomes el rol de administrar los datos y tú tengas el password de root y puedas hacer toda la configuración. Bueno, pues preocuparte por temas de seguridad, escalabilidad y performance, que es lo que casi siempre nos quita el sueño a los arquitectos de sistemas, ¿no? Que el sistema sea seguro, que escale, que sea elástico, que si de repente se conectan 1000 usuarios, el sistema no empieza a tener intermitencias o delays. Y bueno, que el performance sea también ad hoc a lo que la CPU y RAM hace, ¿no? Permite. Entonces aquí, esto es importantísimo comentar. En MySQL tenemos 2 binarios. El binario community, que es, digamos, que la base de todos los demás forks, el binario GPL como tal, MySQL Community, que tú descargas 100% software libre. Después viene el binario Enterprise, que ya son customizaciones que hace Oracle con algunas mejoras en temas de performance y de seguridad. Es decir, es otro binario, es otra compilación, trae optimizaciones que hace que el performance sea muy superior a la versión Community. De ahí, y bueno, creo que aquí para los últimos 3 minutos que quedan, hacerles una demo de las herramientas reales. Desde luego, si alguien quiere que hagamos una demostración más calma o prueba de concepto, déjenos saber. Este es MySQL Workbench. No sé quiénes lo conocen de aquí, MySQL Workbench. Yo les recomendaría que instalen la versión 6.3. Y desde la versión 6.3 vienen varias cosas interesantes, ¿no? Sobre todo en la versión Enterprise tenemos, por ejemplo, forma de hacer, para el tema de seguridad, una auditoría de qué es lo que está pasando en la base de datos. Yo puedo activar un audit log en la versión de MySQL para que el motor de base de datos me empiece a dar instrucciones de qué está pasando en la base de datos en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, lo que me dice es: el query con la transacción ID X se ejecutó con tal estatus desde la IP usuario tal. Entonces esto es para que yo empiece a ver qué es lo que está pasando en la base de datos, sobre todo en regulación de políticas de seguridad, tipo Sarbanes-Oxley o HIPAA, o regulaciones estas de PCI de seguridad. Nos piden tener ese tipo de herramientas, ¿no? Para poder hacer ese filtrado. De ahí, lo que puedes hacer también a través de la herramienta es, bueno, tenemos una herramienta de monitor que se llama MySQL Enterprise Monitor. No sé cuántos de aquí lo conocían. Y bueno, pues esta herramienta lo que te permite hacer es, más allá de visualizar los signos vitales de la plataforma en cuanto a CPU, RAM, disco, etcétera, te permite también activar una serie de advisors que van a checar si tu configuración de seguridad, tu configuración de performance o tu configuración de generación de respaldos está funcionando adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si hay algún backup que hayas ejecutado en algún job o en algún screen, en algún cron script, perdón, en el cual no se haya ejecutado, bueno, el monitor te manda esas alertas. Es importantísimo. Dentro del monitor puedes desde luego checar la salud de los replication servers. La replicación puedes ver cómo está funcionando. Puedes, por ejemplo, y esto es por último para los developers, rapidísimo en este demo, es yo puedo seleccionar un servidor en particular y decirle que me analice cuáles fueron los últimos queries de las 10 de la mañana del día de hoy hasta ahorita.
y yo puedo ver no solamente qué queries fueron, sino también un analizador de queries que me dice cuáles fueron las métricas de ejecución, ¿no? Por ejemplo, si hay un query que no está haciendo uso eficiente de índices o que está teniendo algún cuello de botella, ¿no? Entonces esas herramientas también son importantes mencionar. Workbench, MySQL Enterprise Monitor. Y bueno, pues a manera de conclusión y para dejarlos ya para la siguiente charla, platicarles sobre qué es lo que viene, ¿no? En cuestión de un poco el futuro de MySQL respecto a la versión 5.7. ¿Quiénes de aquí han tenido oportunidad de mirar la versión 5.7 por curiosidad? ¿Nadie? Ok, la versión 5.6 es la versión apta para producción, nosotros le llamamos GA, General Availability, y la versión 5.7 está en beta. Próximamente va a haber noticias. Y bueno, pues algunas cosas nuevas, sobre todo para los developers, integración de forma nativa con JSON. Si yo puedo guardar ahora JavaScript objects directamente en MySQL y hacer toda una persistencia a través de este formato JSON, que viene muy de la mano con, me voy a adelantar un par de slides, que viene muy de la mano con nuevos plugins o APIs para que tú puedas, desde la aplicación HTTP, desde tu web, desde tu aplicación, ya sea JavaScript o Java, lo que tengas a nivel web, poder invocar un servicio de consulta muy puntual a la base de datos y obtener respuesta, ¿sí? Sin tener que hacer toda la administración que del pool de conexiones, la administración de seguridad, etcétera, hacerlo como si fuera un acceso directo, ¿no? Desde luego también con integración con JSON, ¿no? Que tú puedas intercambiar en un endpoint HTTP información vía ese JSON. No SQL, y SQL creo que ya lo platicamos. Y me salté un par de slides que ahora regreso. El Optimizer se está trabajando mucho para mejorar la forma en la que MySQL procesa las consultas. Y se está trabajando en un plugin para que tú puedas reescribir queries, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una aplicación que está generando código SQL por un wizard, ¿no? Mucho de lo que a veces hacen estas herramientas de desarrollo y frameworks en donde el SQL lo genera el administrador de caché de la aplicación y yo ya no tiré ese código SQL. El tema es que muchos de ese SQL que generan esos frameworks wizards no está tuneado. Y yo no lo puedo tunear porque es un código que se genera como una caja negra. Si es una caja negra, al final del día ese servicio, lo que yo voy a poder hacer es poner un plugin que escuche el query defectuoso y lo transfiera, o mejor dicho, lo traduzca hacia un query con nueva optimización de forzamiento de índices o aplicación de nueva lógica de SQL, ¿no? Entonces esto es importante, este plugin que viene también como nuevo. Y bueno, los últimos dos puntos que creo que vale la pena mencionar es por fin hacer que la replicación en MySQL sea multisource. ¿Sí? Hoy por hoy, en la versión 5.6 de MySQL, yo puedo tener un servidor máster de lectura y escritura y muchos servidores slaves para solo lecturas en un grupo de replicación, pero yo no puedo hacer que un slave tenga dos masters. O sea, hoy por hoy es una relación de, llamémosle herencia simple, entre comillas, en el cual un slave solamente puede ver un master, no puede ver a muchos masters. En la versión 5.7 se va a implementar un nuevo modelo de replicación en el cual ahora sí por fin todos podemos ser multimasters a un solo esclavo. Entonces esto nos abre el horizonte para consolidar y empezar a distribuir la carga en función de la lógica de los developers. Yo puedo empezar a distribuir la data en diferentes servidores de forma ya sea horizontal o vertical y que esa distribución existan índices a nivel base de datos que nos permita acceder a la información de una forma más fácil. Entonces eso es también bien importante en la versión 5.7. Y bueno, pues a manera de cierre, queríamos por último hablarles de lo que sería el DB Ranking para cerrar con las bases de datos. Este es un sitio que se dedica a rankear las bases de datos y hacer un poco el ranking de cuál es la más adoptada, la más utilizada en términos no solamente de base instalada, sino de conocimiento de ingenieros, etcétera. Bueno, el 1.2 está ahora con MySQL. Después de 5 años llegamos al 2, después de 20 años yo diría.
Ese mix, sin lugar a dudas, es un mix que Oracle como compañía está propiciando. Antes de que nosotros fuéramos Oracle, estábamos entre el 4 y 5, estábamos más abajo. Solía ser el número 2 hace algunos años Microsoft SQL Server. Esto ha venido a cambiar. Ahora MySQL es el segundo motor de base de datos más adoptado. Interesante, el 4 era Postgres SQL, bajó al quinto, entró muy fuerte MongoDB con toda esta parte de NoSQL que viene bien interesante. Recuerden, tenemos integración en MySQL con NoSQL y bueno, pues el resto del mundo, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco nuevamente que hayan seleccionado esta charla para escuchar un poco sobre cuáles son los features del presente, pasado y futuro de MySQL como tecnología de base de datos. Yo voy a estar aquí unos minutos más. Igualmente también viene parte del equipo Verónica, recuérdame tu apellido, Vero. ¿Tu apellido, recuérdame? Grillo, también es parte del equipo. En esta ocasión no nos pudieron acompañar, pero bueno, nuestros datos de contacto y si en algo podemos colaborar, por favor mándenos un correo. Mi correo es manuel.contreras@oracle.com. Yo me dedico a toda la parte de lo que es análisis y diseño de nuevas plataformas o tecnologías que involucren MySQL. Podemos involucrarnos, ¿no? Y bueno, también en el equipo, por último, alison.ravelo@oracle.com, enrique.leandro@oracle.com y pedro.andrade@oracle.com, que no nos pudieron acompañar, pero desde lejos están festejando los 25 años de GeneXus. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.